No sé si recordarán algo de la predicación del domingo anterior, pero el domingo anterior estuvimos hablando acerca de las tentaciones que se nos presentan en el camino para desobedecer a Dios. Y yo no sé si durante la semana usted se vio enfrentado a situaciones que nos llevan a desobedecer a Dios y siempre esa tentación va a estar ahí por una cosa interna nuestra, porque tenemos un corazón pecaminoso todavía que nos trata de engañar y se revela contra Dios y su palabra, a veces por cosas externas que también se nos presentan, como para que nosotros no hagamos la voluntad del Señor como Él quiere. Bueno, en esta mañana quisiera compartir con ustedes este pasaje que vamos a mirar, que es el primer libro de Samuel, el capítulo número 15, y lo vamos a considerar hoy y el próximo domingo con enfoques distintos. El enfoque de esta mañana es obediencia parcial, y lo hemos conversado en otras ocasiones. La obediencia parcial es desobediencia, ¿sí? Las Escrituras nos enseñan que Dios espera una obediencia total, no una obediencia parcial, no una obediencia en lo que a mí me gusta. Yo sé que todos nosotros subrayamos algunos versículos de la palabra del Señor porque tienen alguna importancia para nosotros. Sin embargo, la verdad que cada porción de la Escritura tiene un mensaje para nosotros. Nosotros normalmente subrayamos los pasajes que hablan de amor, de misericordia, de bondad, pero tal como leyó hermano Pablo, nos hizo buscar en el libro de Nahum, Dios también habla de justicia, habla de que Dios va a castigar el pecado. Por lo tanto, la palabra del Señor es mucho más amplia y mucho más completa. Entonces, vamos a mirar esta mañana este pasaje que nos habla de que la obediencia parcial es desobediencia. Y la idea no es pensar en otros hermanos, sino la idea es pensar en nosotros mismos, ¿ok? Entonces, vamos a clarificar primero algunas cosas y voy a hacer un paréntesis en la predicación. Si Cristian y Alejandra están preocupados, no se preocupen. Una vez que termine la predicación, voy a pasar con ustedes para que estén tranquilos y concentrados. Por lo tanto, vamos a clarificar algunas cositas respecto del tema de la obediencia parcial. Vamos a clarificar algunas cosas. Número uno, lo primero que se debe hacer es establecer la autoridad, ¿sí? Se debe establecer quién o qué es autoridad para que yo sepa que le debo obediencia, ¿correcto? Y en este sentido, tenemos diferentes tipos de autoridades. Por ejemplo, los hijos tienen una autoridad que se llaman sus padres, ¿o no? Y por ejemplo, mis hijos tienen que obedecer a sus padres y no a otros padres, ¿correcto? Es decir, mis hijos tienen que obedecer a mi esposa y a mí y no tienen que obedecer a otros papás, ¿correcto? Entonces su autoridad son sus padres. Las personas que tenemos trabajo y tenemos jefe, tenemos que obedecer a nuestros jefes, ¿sí? Yo no tengo que obedecer al jefe de otra empresa, tengo que obedecer a mi jefe, ¿o no? Como ciudadanos chilenos tenemos un presidente y autoridades y yo tengo que obedecer al presidente donde yo vivo y no al presidente de Argentina o al presidente de Perú. Y yo que vivo aquí en la comuna de La Granja, yo debo someterme al alcalde de la comuna de La Granja y no al alcalde de la comuna, por ejemplo, de Santiago Centro. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es clarificar la autoridad. Y en este sentido, una definición simple que el diccionario da de autoridad dice lo siguiente, que es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Entonces, hay alguien que tiene el derecho para mandar o para gobernar a personas que están bajo su dominio. Y en este sentido, otra acepción que hace el diccionario dice que es una persona que tiene esta facultad o este derecho. Y en este sentido, la autoridad máxima, la autoridad suprema, la autoridad más grande que está por sobre los padres, que está por sobre los jefes, que está por sobre el presidente, que está por sobre cualquier cosa, la autoridad suprema, máxima es Dios. Dios es la autoridad suprema. ¿Por qué? Primero, como creador, somos sus criaturas, somos su creación y Él tiene el derecho o no de mandar a sus criaturas.
Los que hemos conocido al Señor como Salvador, ¿o no? No solamente Él es nuestro Creador, sino también es nuestro Salvador. Ahora tenemos entonces esta relación de que Él es nuestro Salvador y tiene todo el derecho de mandarnos y de decir lo que Él quiere que hagamos. En la figura de padre e hijo, nosotros somos hijos de Dios y los hijos deben obedecer a los padres, así como el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, siendo hijo de Dios, obedeció a su Padre Celestial. Y siendo siervos, nosotros somos siervos del Señor, Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el amo, Él es la autoridad. Por lo tanto, si ya estamos entendidos, la autoridad es Dios por sobre todas las cosas. Respecto de la autoridad, según las Escrituras, no se debe cuestionar la autoridad divina. La autoridad divina no se debe cuestionar. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano y porque Dios es mucho más sabio que usted y que yo, y Él es la autoridad. Ahora, quiero mostrarle aquí un pasaje en el comienzo de la historia del hombre. Por naturaleza, los hombres vamos a cuestionar a Dios, y en este pasaje no es el hombre, sino es un ángel, una criatura de Dios, una creación de Dios, el quien va a cuestionar los mandamientos de Dios, en este caso, este mandamiento específico. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo número 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí hay un cuestionamiento que hace Satanás realmente, el que está en la serpiente, hace un cuestionamiento malicioso en contra del mandamiento de Dios, va a distorsionar el mandamiento de Dios para poner como que Dios fuera malo, como que Dios fuera egoísta, y esto fue lo que dijo la serpiente o Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y como ya sabemos, Dios había dicho que sí podían comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como se dan cuenta, Satanás está trastocando, está adulterando maliciosamente, ¿o no?, el mandamiento de Dios para que Dios se vea como un mandamiento egoísta, un mandamiento que no tiene sentido, ¿o no? Y como puse aquí, Satanás siempre va a cuestionar los mandamientos de Dios, siempre. También los hombres incrédulos, las personas que no conocen al Señor todavía, tal vez usted cuando era incrédulo también cuestionaba a Dios o juzgaba a Dios, y también los creyentes desobedientes, vamos a cuestionar la autoridad de Dios, vamos a cuestionar lo que Dios nos manda a hacer y vamos a poner un montón de excusas para no obedecer la palabra de Dios como Él quiere que sea. Vamos a mirar entonces este pasaje para introducir aquí el libro de Samuel. Y lo primero que quiero que tengamos en mente es que el rey de Israel, en este caso el primer rey que la nación de Israel tuvo, se llamó Saúl. Luego vino el rey David, luego vino el rey Salomón y después cuando el reino se divide, pero los reyes estaban subordinados al rey eterno, es decir, el rey de Israel no era la cabeza máxima de autoridad sobre la nación, sino que ellos estaban bajo el dominio de Jehová de los ejércitos, el rey verdadero. En este pasaje del Deuteronomio se escribió muchos años antes que la nación de Israel tuviese rey, y ya se enseñaba, ya se les mandaba a los futuros reyes que iban a tener cómo tenía que ser su conducta. Y así dice esta sección del capítulo de Deuteronomio 17, dice: y cuando se siente el rey sobre su trono o sobre el trono de su reino, entonces la primer tarea que tenía que hacer el rey era escribir personalmente de puño y letra, dice, en un libro una copia de esta ley. Es decir, lo que tenía que hacer el rey era escribir lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Tenía que escribir el libro de la ley con su puño y letra. Tenía que escribir, hacer una copia, dice, del original, que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendría consigo. ¿Por qué razón? Porque este era el manual con el cual él debía gobernar a la nación de Israel. El rey no tenía que inventar un código, el rey no tenía que inventar leyes, no.
Dios ya había entregado sus leyes o no a través de Moisés y estas estaban escritas en lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces el rey tenía que escribir, darse el trabajo de escribir. Es como si dijéramos, bueno, usted tiene que escribir la Biblia completa para que sepa exactamente lo que Dios demanda de usted. Luego, ¿qué tenía que hacer el rey? Lo tenía que tener consigo, lo que significa que nunca debía apartarse de ese libro, que era la ley de Dios. Tenía todos los días que leerlo, todos los días tenía que leer lo que Dios demandaba de ellos, de su vida. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de hacer esto? Primero, para que aprendiera a temer a Jehová su Dios, para que nunca se olvidase que por sobre él estaba Jehová Dios. El rey no era la autoridad máxima de la nación, el rey no tenía que mandar a hacer al pueblo lo que a él se le pusiese en mente. La gente no tenía que hacer la voluntad del rey, sino que el rey debía transmitir al pueblo la voluntad de Dios y las demandas de Dios. Y de esta manera el rey, cada vez que leía, se acordaba: esta es la ley de Dios, este es el pueblo de Dios y yo soy un rey que represento a Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, iba a aprender a temer a Jehová su Dios. Luego, lo iba a leer para guardar todas las palabras de la ley y de estos estatutos, no algunas palabras, no las leyes que a él le gustaban, no para cambiar, no para adulterar, sino para hacer exactamente todo lo que Dios había demandado. Luego, el rey de manera personal, en su vida personal, tenía que ponerlos por obras. Las demandas de la ley no solamente eran para el pueblo, también eran para el rey. Lo que Dios demanda en su palabra es para todos los creyentes. Este mensaje que yo estoy predicando para ustedes no es solamente para ustedes, este mensaje es para mí, obviamente, en primer lugar, ¿o no? ¿Para qué? Para que no se elevase el corazón del rey sobre sus hermanos, para que el rey no fuera orgulloso, ni vanaglorioso, ni pensara que era más importante que el pueblo de Dios. No, estaba cumpliendo una función para servir a Dios, pero tenía el mismo valor que las demás personas de la nación. ¿Para qué? Para que el rey no se apartara del mandamiento ni a diestra ni a siniestra. Y ese siempre era el temor, que el rey se apartara, que el rey se fuese hacia algunos mandamientos y descuidase otros mandamientos, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si el rey era obediente, por lo tanto el reino iba a continuar de generación en generación con sus descendientes. Bueno, vamos a mirar entonces algo acerca del rey Saúl, la obediencia parcial del rey Saúl. Este fue el primer rey de la nación de Israel y vamos a mirar lo que fue esta continua, el rey Saúl tuvo una continua desobediencia a Dios, obedecía en algunas cosas y en otras cosas el rey no consideraba lo que Dios decía. Y aquí en este capítulo vamos a encontrar la realidad de este rey. Dice, número 1 aquí, el mandamiento divino para el rey Saúl. Y mis queridos hermanos y amigos que están ahí, lo importante de los mandamientos es saber si son mandamientos de Dios o son mandamientos de hombres. Esa es la primera cosa que uno tiene que esclarecer. Lo que se me está mandando a hacer, lo que se me está pidiendo hacer, ¿esto es un mandamiento de Dios o es un mandamiento de hombres? Recuerden que el Señor Jesucristo muchas veces habló con los fariseos de su tiempo, diciéndoles que ellos enseñaban mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Los hombres creamos muchas cosas, muchos mandamientos que realmente no están basados, ni extraídos, ni salen de la palabra de Dios. A veces hay líderes, pastores o gente con un carácter fuerte y comienza a decir que esto es mandamiento de Dios. Por eso necesitamos tener una copia de la Biblia para estudiar y para saber si lo que se nos dice, lo que nos enseña, lo que se nos demanda, está enseñado y demandado en las Escrituras o es solamente una invención o una deducción o una preferencia humana. Entonces, lo primero es el mandamiento divino para el rey Saúl. Y dice así, primero de Samuel capítulo 15, los primeros 3 versículos, dice:
Después, Samuel dijo a Saúl, Samuel es el profeta de Dios. Dios está hablando a su pueblo a través del profeta. Dios pone sus palabras en los labios del profeta para que sea su vocero, ¿sí? Entonces Dios envía a su profeta, al profeta Samuel, a Saúl. Y esto es lo que dice Samuel en nombre de Dios. Dice así Samuel. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Esto había ocurrido muchos años atrás. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, lo primero que hace Samuel al hablar con el rey Saúl es decirle que, y le recuerda, primero, Dios te puso por rey, ¿correcto? Dios te puso por rey. En segundo lugar, Dios te puso por rey para que tú le obedezcas, para que tú cumplas la voluntad de Dios. Para eso estás aquí a cargo de la nación. Por lo tanto, Dios tiene ahora un mandamiento nuevo para Saúl y Saúl tiene que poner atención. La idea de poner atención o estar atento a las palabras significa poner atención con el propósito de obedecer, es decir, pon atención lo que Dios te está demandando a hacer. No es solamente escucha y sabes, sino tienes que obedecer. Y aquí está el mandamiento para Saúl. El mandamiento a nosotros nos puede parecer un poco fuerte, ¿o no? Porque normalmente nosotros siempre estamos pensando que Dios es solo amor y solo misericordia y nos olvidamos que Dios ha juzgado al mundo. Recuerdan Génesis capítulo 6, Dios derramó un diluvio sobre la gente por su pecado, por su rebeldía, porque el mundo estaba totalmente corrompido. Y sabemos que solamente 8 personas fueron salvas, o no, la mayoría de la gente no tomó en cuenta el mensaje de Dios. Dios destruyó también las ciudades de Sodoma y de Gomorra, recuerden, los exterminó a todos, solamente salió a Lot con sus hijas. Por lo tanto, Dios ha hecho justicia y lo hará en el futuro. Si usted recuerda el día jueves, cuando miramos Apocalipsis capítulo 10, Dios hará justicia en algún momento de la historia del mundo, ¿no? Sobre los hombres pecadores que no se arrepienten ante Dios. Bueno, aquí había un pueblo llamado los amalecitas, que fueron un pueblo enemigo de Dios, fueron un pueblo que muchas veces obstaculizaron, se rebelaron, mataron a los judíos, se rebelaron en contra de Dios. Por lo tanto, llegó el momento de hacer justicia. Y esto es lo que Dios está demandando a Saúl. Dice así dice Dios, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Esta es la razón de por qué Dios va a castigar a los amalecitas, porque fue un pueblo enemigo de la nación de Israel. ¿Qué hizo? Se les opuso, sí, de una manera sanguinaria, de una manera bien desastrosa, se opuso a Israel en el camino cuando subía de Egipto. Por lo tanto, como Dios va a hacer justicia, le dice que tiene que ir, tiene que herir a los amalecitas, tiene que destruir todo lo que ellos tienen, porque está todo bajo, ¿no? Maldición. De la misma manera, yo sé que al leer estos versículos que voy a poner acá, dice, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos, y a nosotros esto nos parece fuerte, pero no olviden, en el diluvio murieron también todos los animales, excepto los que Dios rescató, ¿no? Para que Noé los pusiera en el arca, pero los demás murieron bebés, murieron ancianos. La gente estaba corrompida, según el capítulo número 6 de Génesis. En Sodoma y Gomorra no solamente murieron los adultos, murieron todos, ¿no? Porque también era una ciudad en contra de Dios, que vivía de una manera perversa. Bueno, así eran los amalecitas, dependiendo de lo que Dios está juzgándoles a ellos, ¿o no? Por lo tanto, este es el mandamiento que Dios tiene para el rey Saúl. Tenía que ir, herir a los amalecitas, destruir todo lo que tenían, no debía apiadarse, no tenía que tener misericordia de ellos, tenía que matar, como ya vimos, hombres, niños, los de pecho, las vacas, las ovejas, los camellos y todo.
Aquí puse del Antiguo Testamento algunas cosas que se habla de los amalecitas y la razón de por qué debía ejecutarse esta sentencia. Dice así en el capítulo 17 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Se da cuenta? Esto eran los amalecitas. Se levantaban en contra del trono de Jehová, en contra de Jehová mismo, en contra del pueblo que el Señor había establecido aquí en la tierra. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. En el Deuteronomio se nos da un poco más de información de lo que hizo Amalek a la nación de Israel y dice así, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Es decir, los amalecitas se enaltecieron, ¿verdad?, sobre los judíos cuando ellos escapaban o no de Egipto, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, Dios los iba a castigar. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces llegó el momento de que Dios castigara a estos enemigos de Dios, enemigos de la nación de Israel. ¿Ok? Bueno, Saúl, el rey Saúl, comprende el mandato de Dios, no lo cuestiona, no dice nada, lo comprende. ¿Cómo sabemos que lo comprende? Por el siguiente pasaje, dice así. Saúl, pues, una vez que escuchó el mandamiento de Dios, Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, es decir, Saúl entendió lo que tiene que hacer, reconoce el pueblo que tiene que destruir o no, puso una emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, aquí hay un pueblo mezclado con los amalecitas, pero Dios no quiere destruir a los ceneos, no tiene nada en contra de los ceneos no han hecho nada en contra de Dios, por lo tanto Saúl puede diferenciar, yo no tengo que destruir a los ceneos, tengo que destruir a los amalecitas. Entonces Saúl le dice a los ceneos, idos, apartaos de aquí y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos. Pero Saúl comprende y entiende que tiene que destruir a los amalecitas, porque vosotros, dice respecto de los ceneos, a diferencia de los amalecitas, mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, a diferencia de los amalecitas que se transformaron en enemigos de ellos, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Entonces nos damos cuenta que el rey comprendió, entendió cabalmente el mandamiento divino. Y hermanos, yo me imagino que no es muy difícil para usted y para mí comprender los mandamientos divinos. No es muy difícil entender los mandamientos que Dios tiene en su palabra para nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, no tenemos ningún problema en entender lo que Dios nos demanda en su palabra. Su palabra es una revelación, sus mandamientos están ahí, son muy claros, muy específicos, ¿no? Por lo tanto, uno los puede comprender. Y como puse acá, hasta aquí, hasta este momento, si solo tuviésemos hasta este versículo, al parecer el rey Saúl ha obedecido el mandamiento de Dios. Sin embargo, la lectura sigue. Y aquí tenemos algo que he llamado la autodeterminación en contra del mandamiento divino. Para decirlo en buen chileno, esto es cuando el subordinado se arranca con los tarros, ¿o no? Cuando el subordinado comienza a tomar determinaciones que no le corresponden, que no están bajo su autoridad, ¿o no? Y en este caso Saúl se va a autodeterminar en contra de lo que Dios ha demandado. Mire lo que dice el pasaje. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Destruye todos, al rey, el pueblo, las ovejas, destrúyelo todo.
Sin embargo, el rey Saúl decide por sí mismo tomar vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo, al resto del pueblo, los mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Sin embargo, Dios no lo ha perdonado. Es decir, Saúl pareciera que es mucho más misericordioso que Dios. Pareciera que es mucho más piadoso que Dios mismo, ¿no? ¿Y qué dice el texto? Y no solamente perdonaron al rey, sino que también perdonaron lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado mayor, lo mejor de los animales engordados, lo mejor de los carneros y todo lo bueno. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, ¿cree usted que para Dios estos animales eran algo bueno? Del punto de vista de Dios, todo estaba contaminado y todo debía ser destruido. Sin embargo, ante los ojos del rey y ante los ojos del pueblo, estas cosas tenían cierto valor. Y mire la frase que puse ahí del versículo, y no lo quisieron destruir. Eso se llama rebeldía. Porque entienden lo que Dios quiere, pero deciden obedecer simplemente algunas cosas y esto se autodeterminan, ¿o no? Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y quiero decirles que para Dios todo era vil y despreciable. Para el rey Saúl y el pueblo, los animales tal vez no todos eran viles, el rey tal vez no era vil y despreciable, pero para Dios todo era vil y despreciable. Y aquí tenemos el primer problema que no es muy distinto de nosotros. Cuando nosotros miramos las escrituras y seleccionamos lo que queremos obedecer y en lo que no que estamos de acuerdo, y sabemos que Dios dice otra cosa, pero igual decimos, no, pero no importa, yo lo voy a hacer igual, etcétera, etcétera. Esto es desobediencia. ¿Qué hace Dios? Dios envía al profeta Samuel a confrontar al rey Saúl. Obviamente Dios o no está indiferente o no a esta rebeldía del rey y manda a su profeta a confrontar al rey Saúl. Y dice el pasaje lo siguiente, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, dijo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto mi enemigo. En vez de obedecerme, se ha vuelto en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel, que era el profeta que había ungido a Saúl, y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. No sabemos qué fue lo que pidió Samuel, lo vamos a ver el próximo domingo cuando veamos esto del punto de vista de Samuel. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana. Mire, no solamente Saúl se autodetermina, sino que se va a autoexaltar. Es decir, él se va a enorgullecer de la obra que acaba de hacer en contra del mandamiento divino. Dice así el pasaje de primero de Samuel 15. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y ¿sabe lo que hace Saúl? Se levantó un monumento. Si Saúl quería quería dar gracias a alguien por la victoria, no es que tenía que ser un monumento a Dios, pero por último debería ser a Dios, no a sí mismo. Él se está atribuyendo a sí mismo la victoria sobre sus legendarios enemigos, los amalecitas. Y está pasando por la ciudad para que el pueblo lo vitoree o no, para que el pueblo lo aplauda, para que el pueblo diga, grande Saúl realmente o no. Eso significa que el rey está totalmente fuera de foco. Queridos hermanos, nosotros los hijos del Señor, cuando obedecemos al Señor, lo único que decimos que siendo siervos inútiles, simplemente hemos hecho lo que debíamos hacer, nada más que eso. No queremos hacernos un nombre, no queremos que pongan nuestra foto en algún lado, no queremos que los hermanos nos aplaudan, no, queremos que la gloria sea para el Señor porque Él nos da las fuerzas. Esto que tiene Saúl aquí es porque Dios no ha estado con él. Sin embargo, en vez de reconocer a Dios, se hace un monumento para sí mismo, pasa por la ciudad,
para que la gente lo aclame y lo reconozca y lo vitoree, ¿o no? Esto es su autoexaltación. No solo tiene su autoexaltación, sino que él está autoconvencido, autoengañado en contra del mandamiento de Dios. Y hermanos, quiero recordarles que su corazón y mi corazón es engañoso. Es engañoso y es perverso, ¿sí? Nuestro corazón nos hace creernos más de lo que somos. Y aquí tenemos el caso de Saúl. Mire lo que dice Saúl, versículo número 13 y 14. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, antes que Samuel le diga cualquier cosa, Saúl está pero en las nubes, ¿o no? Y le dijo así Saúl a Samuel, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ese es el dictamen que tiene Saúl de sí mismo, ¿no? Como acaba de levantarse un monumento, tal vez la gente lo aplaudió, lo vitorió, va, cuando ve a Samuel, le dice, bendito tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y hermanos, como dice Santiago, que la fe sin obras es muerta, la forma como nosotros demostramos la obediencia es por nuestras acciones. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo puedo decir que le amo y que le reamo, pero si no le obedezco, eso es mentira, son solo palabras. Y aquí tenemos un hombre engañado, un hombre que está convencido de que ha obedecido al Señor. Y mire cómo Samuel le va a demostrar lo equivocado que está. Le dijo Samuel, entonces dijo, ¿por qué escucho ruido de ovejas? Si tú has obedecido al Señor, ¿por qué escucho ve, ve? ¿Por qué escucho el bramido de las vacas? ¿Por qué? ¿Qué tenía que haber escuchado? Nada. Tenía que haber matado a todos, ¿o no? Sin embargo, el hecho de que se escucharan las ovejas, que se escucharan las vacas, era una demostración de que él estaba desobedeciendo la palabra de Dios. Y cuidado, cuando no tenemos cómo demostrar al Señor lo que nosotros hacemos para Él, ¿o no? Cuando, por ejemplo, yo puedo decir, pastor, el libro más importante de la vida es la Biblia, ¿o no? Y yo le comienzo a preguntar, ¿y la leyó ayer? No, pastor. ¿Y la leyó antes de ayer? Tampoco, pastor. ¿Y la leyó la semana pasada? Tampoco, pastor. ¿Y la leyó el mes pasado? Tampoco, pastor. Entonces, eso es una mentira, ¿o no? No es una verdad. Si usted me puede decir, no sé, lo que quiera, las cosas que decimos se demuestran por los hechos. Las obras son las que van a demostrar nuestras profesiones de fe, ya sea respecto de lo que sea, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos, no solo tenemos eso, tenemos también que se autojustifica. Y esto también es de nuestra naturaleza humana. Partiendo desde Adán, cuando Dios confrontó a Adán, se recuerdan y le dice a Adán, ¿por qué obedeciste a la voz de tu mujer? Adán va a decir, o no, fue la mujer va a decir, fue la serpiente. Nos cuesta un mundo reconocer que yo he pecado. No es que nadie me obligó, no es que nadie, no, yo he desobedecido. Y Saúl, el rey, Saúl tenía un carácter fuerte. Y Saúl va a culpar al pueblo. Miren lo que dice aquí en el 15. Dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. No dice los hemos traído, sino él dice, ¿sabes, Samuel? Esos animales que tú ves, el pueblo los trajo, no yo, ¿no? Porque el pueblo, dice, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero espérate, Samuel, te quiero decir la razón es para ofrecérselas a Dios. La verdad que las trajimos para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, y aquí se incluye él o no, lo destruimos, no dice lo destruyeron. Como se da cuenta mi hermano, él está autojustificándose, tratando de mostrarse como que él no es responsable de lo que acaba de ocurrir. Y pone que tenían un buen propósito, sacrificarlas a Jehová tu Dios. Hermanos, Dios no quiere nada de la ciudad de los amalecitas, nada. Todo está contaminado por el pecado, todo está bajo juicio de maldición. Dios no quiere estos animales impuros, no los quiere. Bueno, también nosotros muchas veces cuestionamos y justificamos nuestras desobediencias, ¿sí?
y manipulamos. Pero yo tenía un buen propósito, hermanos, el fin no justifica los medios, no lo justifica. Bueno, avanzamos un poco con Saúl. Dios, ¿qué hace? Lo confronta de nuevo. Va a confrontar al rey Saúl porque él está equivocado y Dios va a usar a su profeta para mostrarle a Saúl que no es cierto lo que él está diciendo. Y hermanos, a todos nosotros, yo me imagino que somos confrontados por la palabra de Dios cuando estamos así engañados, enceguecidos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que estamos desobedeciendo al Señor, Dios va a usar su palabra para redarguirnos, para mostrarnos que no es así realmente. Y aquí tenemos a Dios en su misericordia, nuevamente confrontando al rey Saúl. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl respondió, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos en comparación con Jehová Dios, ¿o no? ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió, le recuerda a Samuel la orden, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Le pregunta Samuel a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Y no significa que no la escuchó, no significa que no la entendió, significa que no la obedeció. Y hermanos, nosotros siempre citamos el pasaje de Santiago, ¿no? Sed no solamente oidores, sino hacedores, porque si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Y este es el caso de Saúl. Está engañado a sí mismo, sino que vuelto, dijo Samuel al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué esperaríamos? Que después de esto, ¿no? Saúl diga, sí, Samuel tiene razón, perdóname, me equivoqué. Mire, y Saúl sigue insistiendo a lo que yo llamé el endurecimiento del rey Saúl en contra del mandamiento divino. Y cuando nosotros nos endurecemos, Dios va a usar mucho más fuerza para quebrantarnos, mucho más fuerza. Dice así, y Saúl respondió a Samuel, antes estás equivocado, eso es lo que le está diciendo a Samuel. Estás equivocado, Samuel, lo que tú me estás diciendo no es correcto. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y le dice, fui a la misión que Jehová me envió, y parece que Saúl no se da cuenta, no reacciona, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del lugar maldito, eso le está diciendo, ¿no? Lo mejor del lugar maldito para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Se da cuenta? Es decir, esperaríamos de Saúl que dijera, perdón, me equivoqué, fallé. No, él sigue autojustificándose y está cegado y cerrado y está corrigiendo, ¿no? Corrigiendo a Samuel. Ese antes bien significa, estás equivocado, Samuel, con lo que me acabas de decir. Y le da su argumentación. Por eso digo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros corazones. Que son muy engañosos. Por eso necesitamos cada día acudir a la palabra del Señor para que el Señor con su palabra nos quebrante, para que el Señor con su palabra nos revele, nos muestre, nos ilumine cuál es nuestra condición delante de Él, ¿sí? Bueno, conclusión. Algunas conclusiones. Y tengo varias conclusiones que sugerirles, más las que ustedes pueden estar sacando o el Señor puede estar tratando con sus corazones como con el mío. Conclusión número 1. Nada es más importante que obedecer a Dios. Nada. Ninguna otra cosa. A Dios no le interesa nada más que la obediencia a Él. Quiero recordarles que el primer pecado grave que el hombre cometió se llamó desobediencia. Dios le dio a Adán un mandamiento en el huerto y el hombre lo desobedeció. Para Dios la desobediencia es terrible. No hay justificación para la desobediencia. Dice aquí en 1 Samuel 15:22, Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos?
¿Crees tú, Saúl, que los holocaustos para Dios son más importantes que la obediencia? De ninguna manera. Porque ese es el argumento de Saúl, ¿o no? Trajeron estos animales para sacrificarlos a Jehová, trajeron para ofrecérselos a... Dios no quiere estos sacrificios. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, es superior, es más grande que cualquier tipo de sacrificio. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a mirar si realmente nosotros somos creyentes obedientes, hijos obedientes, siervos obedientes, no parcialmente, sino completamente. Y en las cosas que no obedecemos a Dios, que Él nos ayude y reconozcamos que estamos en desobediencia y tratemos de obedecerle y no nos justifiquemos, no busquemos una manera de autoengañarnos. Segunda conclusión. La desobediencia trae sus consecuencias. Así como la obediencia, cuando vimos el Salmo 1, recuerda, bienaventurado el varón, y esto trae una bendición, también la desobediencia, como en todas las cosas, trae sus consecuencias. En el caso de Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Recuerdan que cuando comenzamos leyendo el Deuteronomio y las leyes que había para los reyes, que tenían que leerla todos los días, que tenían que guardarla para ponerlas por obra, para ser temerosos del Señor, para que Jehová prolongue, dijo, los días de tu reino y luego se los traspase a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No fue el caso de Saúl. Saúl se le quitó el reino a él de las manos y nadie de su familia pudo heredar el reino. Dios lo desechó por desobediente a Dios. Y esta no es la primera vez que Saúl ha desobedecido a Dios. Hubo varias veces en la historia de Israel que les desobedeció. Conclusión número 3. Nadie debe ponerse por sobre la autoridad de Dios. Nadie. Nadie ni nada. Nada está por sobre la palabra de Dios. No los estatutos de una iglesia, no la declaración de un concilio, nada, nada. No los padres de la iglesia, nada. Nada se puede poner a la autoridad de las escrituras. No un pastor, no una iglesia, nadie puede estar por sobre, ni siquiera al mismo nivel, no solo no sobre, sino ni siquiera al mismo nivel de las escrituras, la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque mire, este fue el argumento de Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Pareciera que al fin reconoce, ¿o no? Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y esta es la razón por qué Saúl no obedeció a Dios, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. A Adán le pasó algo muy parecido en el huerto. Adán en el huerto dice la palabra que obedeció a la voz de su mujer antes que a la voz de Dios. Primera a Timoteo dice que Adán no fue engañado, sino que a diferencia de Eva que fue engañada, Adán era consciente de que estaba desobedeciendo a Dios. Y Saúl también era consciente que estaba desobedeciendo a Dios porque tenía temor del pueblo y consintió a la voz de ellos antes que a la voz de Dios. Perdona, dijo pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Es decir, la sentencia de Dios contra Saúl estaba decretada por Dios. Porque tú o porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, queridos hermanos, el domingo pasado miramos o no acerca de la tentación que se nos va a presentar para desobedecer a Dios. Aquí tenemos otra tentación que se llama obediencia parcial. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y la palabra del Señor debe ayudarnos a mostrarnos, a revelarnos, a iluminarnos si tenemos este tipo de obediencia.
que en algunas cosas, como dijo el Señor, coláis el mosquito, coláis la menta, coláis el eneldo, algo así, o no, o dejáis y dejamos pasar o no cosas muy grandes, o no, el camello, qué sé yo, o dijo que las personas diezmaban, ese era el texto, que diezman el eneldo, el comino, sin embargo dijo que eso era importante hacer, pero habían olvidado la justicia y otras cosas. Hermanos, toda la palabra del Señor está para nosotros, para que nosotros le obedezcamos a Él. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, gracias por su palabra. Queremos, Señor, que esta mañana esperamos no tener un corazón como el de Saúl, de no tener una actitud como la de él, sino que, Señor, ayúdanos para que primero conozcamos bien tu palabra, para que sepamos qué es lo que tú nos demandas, qué esperas de nosotros, luego, Señor, para obedecerte. Y obedecerte no a nuestra conveniencia, no para obedecerte de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor, sino de acuerdo a lo que tu palabra nos enseñas. No para que nosotros seamos enaltecidos, no para que nosotros seamos honrados, sino para que tú seas enaltecido, Señor. Para que, Señor, tú seas exaltado y glorificado. Ayúdenos como hermanos, ayúdanos como esposos, tal vez, Señor, como esposos estamos fallando en lo que tú nos demandas, como padres, como ciudadanos, como creyentes, en el área que sea, Señor. Te rogamos que tú obres en nuestros corazones. Te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.